Muchas gracias, hermano Jesús. Buenas noches. Dios le guarde a cada uno de ustedes ricamente, amados hermanos. En esta oportunidad queremos abordar un tema que es bastante relevante y nosotros siempre debemos hablar de todo realmente, pero debemos hablar en función de las demandas y las necesidades. En pocas palabras, yo siempre he tenido como la idea y he tenido claro que cuando voy a dar una enseñanza, tiene que ser en función de las necesidades que presenta ese grupo de personas que en ese momento estamos tratando. Pues bien, hoy más que nunca cobra relevancia este tema, el mal, porque es lo que se expresa hoy en día en su máxima expresión, y la ideología de género y su influencia. La ideología de género, hermanos, ha tomado una influencia enorme y tiene un auge a nivel mundial. Ahora bien, queremos definir qué es la ideología de género, cuál es su implicación y prácticamente qué implica todo ello. Queremos desglosar punto por punto y vamos a desenredar el nudo gordiano de esta ideología. La ideología es un conjunto de creencias, en pocas palabras, que puede ser de diferentes maneras. Pero en este caso no es un secreto para nadie que hace 30, 40 años atrás, el tema de lo que era la homosexualidad, mujer lesbiana, vestirse como mujer era poco común. Hoy en día es más común. ¿Por qué? Porque hay un término nuevo que se está diversificando. Nuestros hermanos que manejan el inglés, hay un término que es open mind. Open mind quiere decir de mente abierta. Y esta gente quiere ser inclusiva, quiere ser de mente abierta y aceptar todo tipo de cosas. Pero cada cosa de esa tiene un origen en sí y tiene un trasfondo. Nosotros vamos a hablar en esta noche qué es un varón, qué es una mujer, cuál es la diferencia, qué de pecado hay en ello, en la ideología y todo esto. Pero para iniciar, hermano, queremos definir qué es la ideología de género. La ideología de género, dicha por los politólogos y otros antropólogos que se dedican a estudiar este fenómeno, dicen que es un conjunto de ideas anticientíficas. Oiga bien, hermano, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos autoritarios tienden a desarraigar, a quitar, a desarraigar la sexualidad de la naturaleza humana para explicar a través de la cultura. O sea que hoy en día, para esta persona no se sabe lo que es un hombre o lo que es una mujer. ¿Mm? Para ellos es difícil poder diferenciar lo que es obvio a nuestra vista, a nuestra lógica, a nuestros ojos. ¿Qué dice la Biblia con respecto a todo esto? Esta gente ha tratado de vender la idea, se han metido a las escuelas, han quitado la Biblia, se han introducido directamente, han querido enseñar a nuestros niños. De hecho, en Argentina, en algunas escuelas, visten los niños, los varones de mujeres, y a las mujeres lo visten de otro género, de hombre en este caso, y entre niños lo ponen a hablar. ¿Tú cómo te sientes? A este tipo de cosas y le llaman educación sexual. Una locura, hermano, una locura. Como vamos a ver, un afeminado es aquel que se viste de mujer y quiere actuar como una mujer. ¿Mm? Como vamos a ver en algunos textos, hermanos. Esta noche yo quiero que esto quede claro. ¿Por qué? Porque aquí no solamente se ha querido tergiversar lo que es un hombre o lo que es una mujer, sino también que se ha llegado a tal punto de que también dentro de esa misma corriente o ola de ideología de género, las mujeres se han sublevado
Y no solamente que se han sublevado, sino que han perdido su horizonte y quieren igualarse al hombre. El papel del hombre se ha deconstruido tanto, ¿m? que quiere ser una mujer y quieren vendernos esto como algo normal. ¿M? Y primero esto es antinatural, antirreligioso y anticientífico, amados hermanos. Eso es lo que nosotros queremos hablar en esta noche con respecto a ese punto. Entonces, estas personas están construyendo la familia. ¿Por qué? Porque el núcleo principal de la sociedad o la columna de la sociedad es la familia. Papá, mamá, procrean niños y esta es la verdadera columna que sostiene las sociedades. Hay antropólogos que dicen, sociólogos, que, por ejemplo, las sociedades empiezan bien y llegan hasta un clímax. Y cuando llegan a ese tope, entonces empiezan a distorsionarse y a hacer cosas antinaturales. Y por eso muchos imperios han desaparecido. ¿Mm? Entonces, amados hermanos, nosotros queremos abordar desde un punto bíblico, que es el varón, que es la mujer, ¿mm? La unión que Dios hizo entre ambos. Queremos ir a tocar unos puntos allá en Génesis. Pero, en primer lugar, queremos decir, hermano, sencillamente, que vamos a iniciar, hermano Agustín, que está ya la operación de lo que es eh, la Biblia. Vamos a ir a Romanos capítulo 5 versículo 12 para que nosotros empecemos con el primer texto en esta noche. Romanos capítulo 5 versículo 12 para ver qué nos enseña la palabra de Dios. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró, hermano, al mundo por un hombre entró. Es decir, muchos quieren decir, en base a este texto, toman este texto para hablar de la doctrina del pecado original, y como vamos a ver, eso es falso. Porque si tú notas despacio, por ejemplo, en el curso de los viernes, estamos enseñando a cómo leer correctamente, gramaticalmente los textos. Primero vemos el texto, luego vamos a su contexto y buscamos las palabras que queremos identificar y que son relevantes, que toman un protagonismo en el papel del texto. Entonces aquí vemos que, por tanto, como el pecado entró ¿a qué? Al hombre, dice que entró al mundo. El mal entró en sentido general al ambiente, todos los sufrimientos, los dolores, las enfermedades, todo eso entró al entorno, hermano. El mal en sentido general entró al entorno. ¿Por quién? Por Adán. Eso es lo que dice el pasaje. ¿Eh? Eso no necesita ser un erudito para poder comprender ese punto. Y que por ese pecado que entró al entorno por un hombre, entonces ese pecado trajo ¿qué? La muerte. Y entonces la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. Entonces, hay quienes aquí tergiversan este texto, pero para nosotros está claro, hermano. El mal en sentido general entró. Es decir, que el mismo hombre abrió el portón al reino del conocimiento de lo moral. Adán y Eva, hermano, no solo conocen ahora el bien, sino también que conocen el mal como género, el mal como género. Es decir, de cosas, acciones que Dios codifica y clasifica como pecado. Ya ellos sabían, porque anteriormente nosotros conocemos que el conocimiento de la ley es pecado. ¿Mm? Entonces, el hombre pecó, pero ¿qué hizo Dios al inicio? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo la Biblia aborda este tema? ¿Cómo nos los muestra? Hermano Agustín, vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Vamos a empezar nuestro análisis de este texto allí, en Génesis capítulo 1, verso 26. Dice el texto de la siguiente manera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre
a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ojo con esto, hermano. Ojo. Y también quiero que lo de que están aquí, que están haciendo el curso los viernes, presten atención a esta diapositiva. El hermano Agustín aquí planta y tiene subrayado esa parte. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Qué significa eso? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hermano, la palabra crear, bara en el hebreo, significa hacer de la nada, hacer que exista de la nada. Es como que no haya nada y que tú de repente, con tocar los dedos, dice que aparezca un carro y de repente aparece un carro. Tú estás creando algo de la nada. ¿Mm? Entonces la palabra crear, bara, significa hacer de la nada. Entonces, note bien, hermano, que dice ahí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Esa palabra hombre, la palabra hombre en hebreo es hadama. La palabra hadama significa humanidad. ¿Mm? Dios creó la humanidad, hadama, hombre, mujer. Dios creó la humanidad. Eso es la palabra hadama, humanidad. Luego, nosotros vemos que esta parte, cuando dice conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, esto quiere decir que el hombre puede pensar, analizar, sentir. Eso es lo que significa imagen, a imagen y semejanza de Dios. Indica que tanto el varón como la mujer tienen la capacidad de ¿qué? De pensar, de analizar, de sentir, porque la palabra Hadama significa humanidad, tanto hombre como mujer. Dios dijo, hagamos al hombre, Hadama, a la humanidad, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Mm? Esto es lo que nosotros aprendemos del texto. Ahora bien, en Génesis capítulo 2, verso 7, vamos a encontrar algo muy interesante allí. Génesis capítulo 2, verso 7. Vamos a ver qué nos puede enseñar este texto. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Aquí nosotros vemos que dice que formó. La palabra formar es diferente a crear. Crear significa hacer de la nada, pero formar significa de algo que ya existe. Entonces, Dios formó. La palabra formar, yatzar en hebreo, significa tomar de aquello que ya está creado y darle forma. Esto fue lo que Dios hizo. Formó, le dio, tomó de la tierra y formó al hombre. Aquí la palabra hombre no es Hadama, es Hish, que significa varón, que lo tomó del polvo de la tierra, es decir, el cuerpo físico. Este cuerpo físico tenía que genitales, genitales que masculinos, hermano, porque aquí formó al varón. Del polvo de la tierra, Dios formó al varón. Lo formó del polvo de la tierra un hombre masculino, con órgano masculino. Entonces, el hombre fue ¿qué? Un ser viviente. Y eso que Dios creó, sopló en el hombre. Esa parte inteligente sopló y el hombre fue un ser viviente. Entonces Dios puso lo que creó en el cuerpo humano. Pero debemos entender, hermano, que Dios es espíritu. Dios no tiene carne ni hueso, dice Juan 4:24. Dios no tiene forma, porque Dios es espíritu. Entonces esa parte inteligible Dios la puso en el Hish o en el hombre. Entonces, el hombre tenía dentro de él, ese barro que Dios formó, tenía dentro de él
Tenía dentro de él, hermano, la imagen y la semejanza de Dios. Pero ¿qué sucede? Ya que el hombre fue creado y luego formado, y luego un ser viviente, pasa lo siguiente, que en Génesis capítulo 2 verso 18, vamos a ver qué nos dice Génesis capítulo 2 verso 18. El hombre, hermano, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el Hish esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Mm? Había muchos animales en este sexto día. Ya Dios había creado toda la vida en el planeta y había creado al hombre, pero no tenía ayuda idónea, hermano. No la tenía y necesitaba tener a alguien como ayuda idónea. ¿Qué significa ayuda idónea, hermanos? Esto es importante. Es importante que veamos esta parte para comprender el tema de la ideología de género, hermanos. Eh, en este renglón, el hombre no podía estar solo, no podía estar solo, necesitaba esa ayuda idónea. ¿Por qué? Esa ayuda idónea todavía no había sido formada, no había sido formada, no había sido formada. Vamos a ver qué nos dice el verso eh, eh, 18, dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y pero vamos a ver el verso 20, verso 20. Dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla, verso 22, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una qué. ¿Qué fue lo que hizo? Dios hizo a la mujer Isha en hebreo. La palabra Isha, Ish significa hombre, varón, pero Isha significa varona. Varona significa. Entonces, la mujer procede del hombre, pero antes Dios había creado a la humanidad, Hadama, pero luego forma al hombre del polvo de la tierra y sopla eso que había creado, que lo va a ayudar a pensar, a sentir, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y aquí vemos prácticamente que de la costilla hace a una mujer, a una varona, y ya. Debemos resaltar aquí, hermano, que mientras el hombre ya fue creado, el hombre tiene en sus genes los cromosomas. El hombre tiene dos tipos de cromosomas, cromosoma X y cromosoma Y, que eso lo va a diferenciar de la mujer. O sea, que el hombre es quien determina el sexo del por nacer. Cuando mamá y papá se unen en la cópula, producen un nuevo ser, empieza la carrera de la vida con un ADN distinto al padre y al de la madre, pero esa habilidad no la tiene la madre. La madre tiene XX. O sea que el que complementa es el hombre porque tiene XY. El hombre puede tener un varón, puede aportar la X, como puede aportar la Y, una muchacha, una niña. Entonces, si el hombre aporta una Y, será niña. Pero si aporta la X, varón. Y la mujer tiene XX, el hombre XY. Eso nos diferencia entre ambos y por eso el hombre puede procrear, puede tener un tercero en un matrimonio, que vamos a ver qué significa culturalmente la palabra matrimonio. Por ejemplo, ustedes ven, hermano, que hay una unión, que ahora en Estados Unidos hay una moda, y en México también, aprobado recientemente, hace unos años atrás, que se pueden casar hombre con hombre. Y a esa unión le llama matrimonio. Pero qué aberración, hermano. Pero qué aberración esa. ¿Sabe por qué una aberración? Porque la palabra matrimonio viene de dos palabras latinas, matris, monium. Es decir, monium
es la unión, pero la palabra matriz viene de qué? De matriz. ¿Y quién es que tiene la matriz? ¿El hombre o la mujer? La mujer. Entonces, la palabra matrimonio significa la unión entre un hombre y una mujer con la potencialidad de procrear un tercero. Entonces, cuando dos hombres se van a casar, no pueden llamarle matrimonio, tiene que llamarle, por ejemplo, gaymonio o otra cosa, pero que no le llamen matrimonio, por Dios. Porque el mismo término de la palabra te dice que no. Matriz viene de la matriz del útero de la mujer. Matrimonio es la unión de un hombre con una mujer con la potencialidad de procrear un tercero. Eso es lo que significa la palabra matrimonio. Entonces esta gente tiene que inventarse otra palabra porque esa no le cabe, como definición, por decirlo así. Entonces hay una incoherencia muy grande con respecto a eso, porque Dios creó un hombre, pero también creó una mujer. Antes eran dos, era uno, antes era uno. Luego, ahora ya son dos, porque mire lo que dice el verso 23, hermano. Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada Ishar, varona, porque del varón fue tomada. Y el verso 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y su mujer y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Antes eran qué, hermano? Le pregunto yo, ¿qué eran ellos antes? Una sola carne. Entonces Dios los separó. Creó a la mujer, a esa ayuda idónea, hermano, grábese eso en la mente, porque todo este desbarajuste que tenemos actualmente, de que pastor en la iglesia, que hermanas que están predicando y toda esta cosa, es una locura, hermano, es una locura completamente. Eso es sublevarse ya la ideología de género y la ola feminista, es una locura, eso está dentro de la iglesia ya está entrando. O sea, que ya está invadiendo la iglesia realmente. Entonces, ¿qué pasa con este punto aquí? Claramente, dejará el hombre a su padre, dejará a su madre y se unirá. La palabra unir es importante porque aquí esta palabra se utiliza en Génesis capítulo 2 cuando dice, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y fue la tarde y la mañana un día. La palabra uno allí, uno, se utiliza en Deuteronomio 6:4 para hablar de Jehová. Oye, oh Israel, nuestro Dios uno es. La palabra uno es la misma que se utiliza aquí. Es decir, que ya Dios los separó, pero luego los vuelve a unir como una sola carne. Por eso es que Pablo habla en el libro de los Efesios que el que ama a su mujer, así mismo se ama, porque carne de su carne, hueso de sus huesos. ¿Mm? Porque esa es la idea original, hermano. Esa es la idea original. Pero también aquí se asienta un principio básico en cuanto a lo que es este punto. Varón Ish, hembra Isha. Antes eran una sola carne, hermano. Entonces, Dios establece un organigrama. ¿Usted sabe lo que es un organigrama, hermano? Dios establece un organigrama. Al establecer el organigrama, entonces establece funciones. ¿Por qué? Porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que hay una función y un organigrama. Antes eran dos, luego ya son uno, pero aquí hay dos palabras, función y organigrama. La función es de lo primero y se establece un principio bíblico, el de prioridad, hermano, que se establece en el libro de Levítico, Deuteronomio y toda la ley antigua, que es la primogenitura. ¿Usted ha escuchado hablar de la primogenitura, hermano? La importancia que le dan los textos bíblicos a eso. De hecho, a Cristo se le llama el primogénito. Y siempre los primogénitos era que le daban, porque esa idea viene desde el inicio. ¿Quién fue creado primero, el hombre o la mujer? Se supone que fue el hombre. ¿De dónde procede la mujer? Esa idea de primicia, ¿no? Del primer nacido, era el que heredaba y así sucesivamente. De hecho, las culturas romana, griega, en cierto sentido yo noto que era superior a la actualidad. ¿Sabe por qué? Porque el romano era cuando Pablo escribe a la iglesia en Roma y a la iglesia de Corinto, esa gente estaba clarísimo con lo que Pablo estaba enseñando, porque ellos entendían el concepto de autoridad.
autoridad era cabeza. Entonces, por ejemplo, el padre de familia que estaba casado y que tenía hijos, y esos hijos se casaban con otros y seguían procreando, ese padre era el líder de todos sus hijos y la descendencia y de su esposa, era la cabeza de la familia, era quien tomaba las decisiones y todas esas cosas. Eso era en la cultura romana, hermanos, en la cultura romana. Y también en otra cultura semejante existía así, por ejemplo, la hebrea. Entonces, el orden de organigrama es vital y fundamental que nosotros podamos comprender esto, porque nacer primero tenía una función de prioridad en cuanto a lo que era heredad, primogenitura, todos esos asuntos. Entonces, el orden de función y de organigrama son dos palabras distintas que la gente hoy en día lo confunde mucho. Por ejemplo, hay hombres que no son cabeza de hogar. Hay hombres que no son cabeza de hogar y las mujeres están suplantando el papel del hombre y están protagonizando la familia. De hecho, hasta en la iglesia, el hombre ni siquiera quiere involucrarse en los asuntos espirituales. Ya son las hermanas que usted ve que quieren salir a evangelizar y todos esos asuntos. Y el hombre no quiere involucrarse porque llega cansado del trabajo y un largo etcétera. Tanto en la iglesia, amados hermanos, como en el mundo secular, el papel del hombre ha sido muy cuestionado en estos últimos años. Muy cuestionado, hermano. Entonces, esa idea, nosotros debemos estar clarísima con ellas. ¿Por qué? Todo esto que nosotros estamos hablando sucede antes del pecado que nosotros hablamos al principio. Entonces, antes del pecado, se establece la idea original del matrimonio entre un hombre y una mujer, no dos hombres. Porque si Dios hubiese querido, crea otro hombre para Adán, pero no, creó una ayuda idónea, hermano. Oye, ¿cómo le llama? Ayuda idónea. Entonces, en base a este punto, nosotros vemos que eso fue lo que Dios estableció. Y a veces una cosa es lo que nosotros queremos, nuestra propia percepción, y otra cosa la realidad. Así como tú no elegiste nacer, así Dios creó al hombre primero, y del hombre creó la ayuda idónea, que es la mujer. Por ejemplo, yo quiero que vayamos al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3. Vamos a ver qué nos enseña allí. Primera de Corintios 11, 2 y 3. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Estás escuchando, hermano? Las instrucciones, Pablo lo estaba alabando a ellos porque tal y como Pablo dijo, así ellos estaban haciendo. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Y el varón es la cabeza de quién? De la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Organigrama, hermano, se llama eso. Organigrama. Primero Dios, Cristo, el hombre, la mujer. Así de sencillo. No tenemos que buscar tecnicismo ni tratar de usar erudición para poder comprender este punto que está totalmente claro, hermano. La cabeza, Cristo como organigrama, el hombre, la mujer. La palabra cabeza significa sencillamente autoridad. Entonces, la sociedad no cumple con estos requisitos que Dios ha establecido, hermano. No quieren entender o no quieren aceptar que el hombre fue creado, después la mujer, y la función de cada uno de los dos es distinta. Es distinta. Hermano, vamos a subrayar el verso 7. Vamos, versos 6 y 7. Dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, que se cubra. Porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria de quién. ¿De quién es gloria la mujer? Dice ahí, hermano. ¿De quién es gloria? Del varón. O sea, yo soy imagen y gloria de Dios, de Cristo.
Pero la mujer es gloria de quién? Del varón, hermano. Usted sabe lo que significa la palabra gloria. Gloria es de un término doxa, que significa brillo, resplandor. Entonces, hermano, usted tiene que sentirse orgulloso cuando tiene su esposa, porque esa es gloria suya. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo ni es un misógino ni un machista. Vamos a ver nada de esas cosas. Es su cuestión, hermano, de nosotros aceptar la autoridad de Dios. ¿Por qué Pablo dice aquí que la mujer debe cubrirse? Tengo mucho que explicar, poco tiempo para hacerlo, pero voy a ser breve en cuanto a ese punto. En Corinto, arriba, para el área del Areópago, toda esa zona, había un templo. En ese templo había sacerdotisas a una diosa que hacían sacrificio. Las sacerdotisas se rapaban la cabeza. ¿Sabe por qué razón, hermano? Le voy a explicar por qué. Ellas bajaban a la ciudad de Corinto, y veían los hombres y le invitaban a subir hacia arriba. Las sacerdotisas ejercían la prostitución y hacían orgías en los templos. Invitaban a los hombres. ¿Sabe por qué razón las mujeres se rapaban la cabeza? Porque esto le causaba morbo a los romanos y a los griegos, porque ellos podían estar en esa cultura tanto con hombres como con mujeres. Y entonces se rapaban la cabeza para darle más morbo a los hombres. Entonces podían subir allí, tener orgías, toda clase de asuntos y cometer toda clase de pecado. ¿Qué pasa? Que en esa cultura la mujer debía llevar un velo. Por ejemplo, si yo soy casado y en ese tiempo, por decirlo así, mi esposa se quita el velo en público, eso era una afrenta para mí, para mi cabeza, porque ya se estaba comparando con las mujeres de allá arriba, las que ejercen el oficio en el templo allá arriba. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que este punto Pablo tiene que abordarlo de esta manera porque también había sacerdotisas que se estaban convirtiendo en cristianas. Entonces, Pablo dice que tienen que ponerse el velo porque están honrando al varón. No es cuestión de que hay que sobrar un velo, que esto, que lo otro. Esa gente no entiende nada de eso, hermano, porque eso es texto cultural. Lo que están los viernes en el estudio están viendo todas esas cosas. El estudio gramatical y el contexto sociocultural para interpretar correctamente un texto. Entonces, eso es lo que sucedía en esa época. Y por eso Pablo dice que se cubra, porque si una de estas hermanas que se acaba de convertir va a la iglesia, está adorando, y de repente viene un hermano romano o un corinto o un griego y dice, oh, pero hola hermana, ¿cómo está? Usted está ejerciendo el oficio aquel todavía, el sacerdocio. Tenía que cubrirse la cabeza. ¿Por qué? Porque esta gente también, los romanos, tenían su especie de depravación, porque les gustaba estar, por ejemplo, había un emperador que él mandó a quitarle la parte, hacerlo un nuco a un muchacho y a dejar que se crezca el cabello porque se parecía a su esposa. Y se llevaban hombres a la guerra y porque iban a tener mucho tiempo fuera allá y tenían relaciones sexuales con esos hombres. Eso no es algo nuevo, hermano. Eso no es algo de esta época. Lo que pasa es que ahora ya se visten como mujeres, se hormonizan, se ponen seno y todo ese tipo de cosas. ¿Mm? Pero era casi lo mismo. Y es lo que Pablo está enseñando allí, hermanos. Está enseñando el plan original desde el inicio. Verso 8 dice, porque varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Lo que vimos al inicio. Hay algunas personas que dicen, no, porque eso era cultural, eso era de la época, y por eso Pablo dijo eso en ese tiempo, pero ya ahora ha cambiado. Hermano, pero cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿qué cultura había? Pregunto yo. Eso no es cultura, eso es historia, porque eso está ahí. Y fue Dios que lo hizo. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Hay algunos hermanos que han usado este argumento sobre de que, no, porque la mujer tiene que cubrirse por causa de los ángeles, pero no entienden el texto gramatical aquí, que la palabra angelos en griego significa mensajero, mensajero. Si vienen otros hermanos de otro sitio y ven esta afrenta, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar?
Porque en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Es decir, que hay un complemento, hermanos. Hay un complemento. Y la gente no quiere comprender que aquí se trata de funciones, funciones. En cuanto a dignidad y a salvación, Cristo no vino y murió por los hombres y tiene un plan de salvación para los hombres y uno para las mujeres. No, todos nos salvamos de la misma manera porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Cristo murió por todos, todos somos iguales. Lo que la persona tiene que entender es que aquí esto es cuestión de papeles, hermanos. Entonces el verso 10, como vimos, dice que la mujer procede del varón también. Entonces, si la mujer no hay semilla, hermano. Es decir, el hombre tiene la semilla, tiene el esperma, porque el hombre todavía a los 100 años puede procrear un hijo, pero la mujer no. Por cuestiones genéticas y también de procesos envejecientes normal. ¿Mm? Entonces hay una gran diferencia entre lo que es un hombre y una mujer. Por eso la maldad de Sodoma y Gomorra siempre ha arrastrado desde el inicio al hombre. Y veremos por qué, hermanos. La mujer tiene un valor muy importante porque ella es la razón por la cual nacemos todos los seres humanos, hermano. Dos hombres no pueden reproducirse, es imposible, pero un hombre y una mujer sí, hermano, porque ese es el plan original que Dios ha establecido. Entonces el hombre tiene que amar a la mujer, tiene que respetarla, porque sin ella no puede procrear y la humanidad seguir su curso. Función y valor, hermano, son dos términos que la gente confunde mucho. Es cuando, por ejemplo, estudiamos en Primera de Timoteo capítulo 2, verso 9 en adelante. Hablamos de esos asuntos, porque ya en una ocasión nosotros hablamos sobre eso aquí, cuando dimos ese tema del papel de la mujer en la iglesia. Entonces, Pablo está hablando allí de no del valor directamente que la mujer tiene hacia Dios, sino de la función, porque al hombre se le dio el rol de la enseñanza. Pero la familia, hermano, está siendo destruida. Vamos al libro de Efesios capítulo 5, hermano Agustín. Efesios 5, verso 21. Queremos tocar unos tópicos importantes allí. Efesios 5, 21 dice que someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La palabra sujetarse, no queremos abundar mucho porque sabemos lo que es sujetarse. Porque el marido es cabeza de la mujer, dice Pablo. Y esto no es cultura, esto es historia, hermano. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Solamente a Dios se le ocurre hacer una analogía como la que Pablo está haciendo aquí. A ningún ser humano se le ocurre comparar la relación de Cristo y la iglesia con el matrimonio que Cristo estableció en el huerto del Edén. Ahí no estamos hablando de cultura, hermano. Ahí estamos hablando de historia y mandamiento. Pero el verso 25 es interesante porque dice, maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Verso 28, así también los maridos. ¿Qué deben hacer los maridos, hermano? Los maridos hacen eso hoy. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿Por qué? Dice Pablo esto. Acuérdense que en el principio, ¿qué dijo Adán? Esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Será llamada varona. Entonces, Dios dijo, primero se separaron y después Dios dijo que se iban a unir cuando se casaran. Se iban a unir, hermano, una sola carne. Entonces, Pablo dice aquí, así también los maridos deben amar a sus mujeres. Hay que amar, hermano, como a su mismo cuerpo. Usted se baña todos los días, se pilla los dientes, come cuando tiene eh, hambre, se da buenos placeres. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque usted se ama a usted mismo, usted no se aborrece, usted se ama y se cuida. Así hay que hacer con las esposas. Entonces, este papel ha sido usurpado por la sociedad y por el Estado. El hombre te está diciendo que el exterior está atacando el núcleo familiar, está atacando la familia. Los grupos LGBT están introduciéndose dentro de la familia, en las caricaturas que los niños ven. ¿Mm?
en el pensamiento de la persona, está moldeando la sociedad a que piense de esa manera. Usted recuerda cuando leemos el libro de Números, que los hebreos estaban actuando como langostas, porque pensaron que eran langostas, porque nosotros somos reflejos de lo que pensamos. ¿Mm? Somos reflejos de lo que pensamos. Si estamos en un cuarto y se nos dice que estamos en Alaska, inmediatamente vamos a titiritear el cuerpo. ¿Por qué razón? Porque nuestra mente puede moldear nuestro cuerpo. ¿Mm? Eso es indiscutible, hermano. Entonces, lo que nosotros pensamos y creemos influye mucho en lo que somos. Y por eso hay muchas personas que tienen trastornos. Hoy en día, del diccionario SM5 de medicina se ha retirado como trastorno en la homosexualidad, pero no deja de serlo, porque estos lobbies progresistas han estado ahí, puja y dale, para que se introduzca, se saque y se cambie cosas que son totalmente anticientíficas, hermano. Y nosotros debemos de entender que la familia está siendo atacada, hermano, está siendo destruida. La falta de comprensión, la falta de organigrama bíblico, como vemos, este es el meollo del asunto, que el hombre no está asumiendo su papel de autoridad. Es más, en los años 40 en México, yo leí, que el hermano Agustín sabe que yo he estado investigando sobre ese tema para algo que estoy escribiendo sobre el matrimonio. Si yo embarazaba una muchacha en ese tiempo, era muy probable que por mis padres hacían que yo me la llevara y que se casara conmigo. Si usted tenía relaciones y esa mujer quedaba embarazada, usted tenía que llevársela. Pero no solamente allí en México, sino en mi cultura también, pero ya no, ya la embaraza y la dejan, hermano. ¿Por qué? Porque se ha atacado el núcleo familiar de una forma tal que lo quieren desintegrar, introducir casamiento de hombre con hombre, mujeres con mujeres, y esta es la razón por la que fue formado esta institución divina y la mujer como ayuda idónea. Entonces no podemos permitir que ni el Estado ni nadie nos diga cómo nosotros vamos a gobernar nuestra familia y cómo vamos a educar a nuestros niños y en qué valores lo vamos a educar. ¿Por qué? Porque ellos van a la escuela, pero a aprender ciencias, matemáticas, lengua, literatura, todo eso. La formación se la doy yo en mi casa, se la doy yo. Yo decido qué es mejor para mi hijo, pero nadie puede decidir eso por mí. Pero el Estado se está introduciendo hasta dentro del hogar en Canadá, hermanos. En Canadá eso es terrible. Por ejemplo, en países como España, la hormonización es gratis. Es decir, si tú te percibes como una mujer, tú puedes ir a buscar las hormonas para que la voz te cambie, los vellos faciales no te salgan, etcétera, etcétera. Pero mire qué paradójico, se financia con los impuestos de nosotros. ¿Y qué pasa? Que se puede ir, se puede hormonizar, se puede mutilar su parte genital, pero ¿qué pasa? Que con los impuestos de los demás. Ahora bien, si yo me daño un diente, el Estado me va a pagar eso. ¿Mm? O por ejemplo, si yo voy a un psiquiatra y le digo al psiquiatra, mire, yo me autopercibo sin el brazo derecho. El psiquiatra o el cirujano me va a decir, sí, venga, vamos a mochárselo, porque usted se percibe así y así es que usted tiene que ser. No, me va a mandar donde psiquiatra porque dice que tengo un trastorno. Entonces, ¿por qué si te mochas el brazo, te mandan al psiquiatra y si te quita tu parte íntima, no te mandan al psiquiatra? ¿Mm? Nosotros vemos, hermano, que todo esto es con el objetivo de Satanás atacar a la familia y de construir los valores que nosotros hemos construido desde el inicio de la creación. Entonces la sociedad, hermano, está en declive hoy en día. No comprende la función y el valor de la mujer. La mujer tiene el mismo valor espiritual que el hombre, pero tiene funciones distintas. Valor y función son dos cosas diferentes. Cristo murió por todo, murió por toda la humanidad, por el hombre y por la mujer. Pero en cuanto a la función, hay una distinción, hermano, porque el papel de autoridad en el hogar y en la iglesia se le ha designado al hombre. Al hombre. Entonces todos tienen el mismo valor, pero no la misma función. Y aún en el hogar, el hombre es la cabeza, pero ¿quién sale embarazada en gestación? Es la mujer. El hombre, usted nunca ha visto un hombre embarazado, hermano.
Entonces se trata de papeles, de roles. Somos iguales, somos iguales, porque la mujer procede del hombre y es carne de su carne, pero hay funciones distintas. Esto es, hasta los grupos religiosos no entienden eso. Y hoy en día, entre esos grupos, hay más pastoras que pastores. ¿Mm? Es así, hermano, es así, es así. Entonces, nosotros vemos que el reto más grande para la mujer es la sujeción hoy en día. La sujeción, hermano, que fue empañada por la serpiente. Uno de los problemas más grandes que la mujer tiene, en sentido general, hermano, es el tema de la vanidad. Y me excusan las hermanas que están aquí reunidas, pero eh, aunque estamos tocando esa parte, pero también a ustedes, cada esposo tiene que amarla y respetarla como si fuera él mismo. Él mismo. Entonces, todos tenemos el mismo valor espiritual, pero las funciones son distintas. Entonces, la familia, hermano, está siendo totalmente destruida. Hoy en día está siendo destruida y desconstruida. Y eso es un problema muy grave, hermanos. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo para evitar y alejarnos de todo este debacle espiritual que está corrompiendo al hombre y llevándolo a su perdición? Vamos a ver qué nos dice hermano Agustín. El libro de 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. 1 Corintios 6 9. Vamos a ver allí. Este texto es muy importante. Preste mucha atención, hermano. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. La palabra no erréis significa no se dejen engañar. No se dejen engañar. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. El adulterio, hermano, aquí significa sexo ilícito con una persona casada. Mientras que la palabra fornicación, este término comprende el adulterio, es decir, está dentro, el adulterio es un tipo de fornicación, podemos decir. Entonces, dice también el texto, ¿qué dice ahí, hermano? Subráyalo ahí. Ni los afeminados, puedes subrayarlo ahí, hermano Agustín, ni los afeminados, ni los que se echan con quién, con varones. Hoy en día nosotros vemos que el hombre se está reivindicando. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, hace tiempo atrás, quizás lo que vivimos acá, pudimos observar cómo un hombre vestido de mujeres y travesti quería poner una iglesia evangélica y hablando en lengua y un sinnúmero de cosas. Una locura, hermano. De hecho, nosotros tocamos, cuando hablamos sobre la iglesia católica, actualmente yo siempre sigo todas esas noticias y leo todas esas cosas. Ustedes se van a sorprender en unos años, porque la Iglesia Católica actualmente está dividida, hermano. La diócesis que aporta más dinero a la Iglesia Católica es la diócesis alemana. Los alemanes son los que aportan más dinero al Vaticano. Y los alemanes son los que dicen lo que se va a hacer y cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer. El próximo papa, después que suceda a este, va a ser colocado por la diócesis alemana, que esa gente expresa la ideología de género en su máxima expresión y no obstante, no es de extrañarse. Usted vio hace tiempo atrás que el Papa se pronunció a darle la bendición a los homosexuales y esa cosa, porque ya se está sintiendo ese espíritu dentro del catolicismo. Entonces, están divididos. De hecho, se han excomulgado varios sacerdotes conservadores. ¿Mm? Ahí hay dos grupos dentro de la Iglesia Católica que está al borde del debacle. ¿Mm? Está al borde de la división. Un grupo que son pro ideología de género y un grupo que no. Por eso el Papa tuvo que el otro día salir pronunciándose de esa palabra, de la bendición homosexual y qué sé yo qué sé yo cuánto. Entonces, hermano, aquí dice que ni los afeminados. La palabra griega, malacos, significa suave, afeminado, delicado, blando.
y aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Y una de esas veces es en Mateo capítulo 11, versículo 8, hermano Agustín. Mateo capítulo 11, versículo 8, el texto dice, Mateo 11, 8, dice de la siguiente manera. El texto dice, como el hermano lo presenta ahí, ¿o qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestidura delicada en la casa de los reyes están. Aquí se está hablando para referirse, se usa en este sentido como vestidura fina, pero también tiene alusión, hermano, a ropa afeminada. En otros textos, por ejemplo, como Lucas 7, por allí. Aquí casi todas las versiones traducen la palabra afeminados. Es decir, que esta palabra habla de los propósitos del hombre en contra de su naturaleza, es decir, en contra de lo natural, de lo que no es. Entonces, esa persona que usted ve que se visten de mujer y se ponen peluca y aún se ponen pintalabio y todas esas cosas, hermano, los afeminados, hermanos, los afeminados, es imposible que puedan heredar el reino de Dios. Y vamos a ver por qué. Y dice, ¿y los que se echan con quién? Con varones. Esta palabra aquí emplea la palabra homosexual, o mejor dicho, sodomitas. Entonces, estos son los que toman el papel de hombre en el acto sexual. Por ejemplo, si leemos Génesis capítulo 19, vamos a ver cómo estos hombres allí, cuando iban a buscar los ángeles, salieron los hombres del pueblo y llegaron a la casa de Lot. Entonces, cuando llegan allí a la casa de Lot, ellos quieren totalmente que los hombres salgan. Entonces, esto es, por eso se utiliza el término sodomía. En Levítico capítulo 18, verso 22, hermano Agustín, ¿qué nos dice? Levítico capítulo 18, verso 22. El texto nos dice claramente allí, el texto dice, no te echarás con varón como con mujer. ¿Eso es qué? Abominación. Eso es detestable ante la presencia de Dios. También el capítulo 20, verso 13, de Deuteronomio 23, habla de esto, hermano. Habla de esto. Totalmente. Pero yo quiero que el hermano Agustín nos proyecte Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27. Esto es importante que podamos conocer esta parte. Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27. El texto dice claramente, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso que natural, hermano, subraya esa palabra en la mente, porque vamos a definir qué significa la palabra natural, y por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Esto fue, hermano, la debacle más grande aquí que puede darse en la humanidad. Y hoy en día es un peligro latente porque ya muchas veces nosotros no podemos distinguir un hombre de una mujer, porque ya el hombre ha hecho lo que la mujer nunca en su vida, muchas mujeres lo lograron. Por ejemplo, ganó Miss Universo, un hombre de España, vestido de mujer. Ya nosotros vemos que estos hombres se visten de afeminado y se van a las competencias de mujeres y ganan en las competencias de mujeres, pero lógico, porque no es más grande y más fuerte. Si mueren 2 hombres ahora mismo y dentro de 100 años viene un antropólogo y ve los huesos, inmediatamente va a identificar que son los huesos de un hombre, hermano, va a decir, no, él era gay o era esto o aquello. No, hermanos, no. Un rotundo no. Entonces, hermano, la naturaleza. Es importante que nosotros comprendamos este punto, porque la naturaleza nos habla de la identidad. La identidad es un principio lógico. Usted sabe, hermano, lo que es un principio lógico. Uno piensa según la identidad. Por ejemplo, yo puedo decir, esta mesa, aquí donde yo estoy sentado, esta mesa, pero yo no puedo decir, esta mesa es una silla.
No puedo pensar así, porque el principio de identidad dice, hermano, hablando de la naturaleza, nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Algo que es y no es al mismo tiempo en el mismo sentido. Por ejemplo, muchos se identifican como mujeres siendo hombres. Entonces tú le dices, pero ¿cómo que tú te identificas como mujer? Porque tú eres un hombre. Se ve en las facciones que tú eres un hombre. Entonces, tú no puedes decir que a la misma vez tú eres hombre y mujer a la vez. Eso es imposible, hermano, porque el principio de lógica te dice que nada puede ser y no ser en el mismo sentido y en el mismo tiempo. Entonces, el principio de identidad está violado cuando decimos eso, completamente. Cuando nosotros decimos, yo soy hombre y también mujer a la vez. O eres varón o eres mujer, una de las dos. Entonces, estos conceptos, hermano, están totalmente claros por la palabra de Dios. Yo puedo decir, entonces, en ese sentido, que aquí hay un hombre que está vestido de mujer, como vimos en el caso que se presentó ahí en la escritura. Entonces, en Estados Unidos, no recuerdo bien si fue en el estado de Oregon, donde está allí el hermano Jesús, una pareja de cristianos evangélicos fueron sometidos a la justicia porque una pareja de homosexuales fue a hacer, ellos hacían pasteles, tenían una pastelería. Entonces cuando fueron allá, eso se identificó como crimen de odio y lo llevaron a la corte y tuvieron que pagarle a los homosexuales, hermanos, que se iban a casar hombre con hombre, porque ellos se negaron a no ser el pastel y tuvieron que pagar con cárcel. Hasta ahí ha llegado nuestra sociedad, hasta a judicializarnos penalmente por decidir del pensamiento. Entonces, un hombre que se siente mujer y se viste como una mujer es en contra de la naturaleza. Y la naturaleza es aquello que nos ha sido dada. Y la naturaleza tiene leyes que son inviolables. Por ejemplo, si yo me subo a un quinto piso y digo que soy Superman y me tiro, por más que yo diga que soy Superman, hermano, eso es tengo un problema cognitivo conmigo y mi mente, mi pensamiento y la realidad. Porque por más que yo diga que soy Superman, entonces, si me tiro de un quinto piso, es muy probable que no venza la ley de la gravedad, sino que muera totalmente. Entonces, esta gente quiere ir en contra de la ley biológica y empezar a hormonarse y quitarse el pene y quitarse mutilarse y operarse y ponerse glúteos y ponerse senos, hermano, y ponerse una peluca y hormonarse para que no les salga vellos faciales y toda esta cosa. Los afeminados no entran al reino de Dios. Muchos dicen, pero tú eres homofóbico. No, la palabra homofobia no existe. Cuando a ti te dicen que homofóbico, te están diciendo en pocas palabras que tú tienes fobia. Por ejemplo, las fobias se clasifica como un trastorno mental. Por ejemplo, tú tienes fobia a las arañas, aracnofóbico me parece, y así sucesivamente. Entonces, cuando tú no aceptas que esa persona, siendo un hombre, supuestamente es una mujer, te está diciendo en pocas palabras que tú eres un homofóbico, que tú tienes un desorden mental porque no aceptas eso que estás viendo. Algo que va en contra de la naturaleza, hermano. Entonces la palabra homofóbica no existe, no existe. Entonces esta gente que son hombres quieren parecerse mujer. Pero lo que dice la palabra de Dios es condenar todo esto. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es lo evidente, lo que nosotros podemos ver y percibir que es lógico. Las cosas, hermanos, son lo que son y no lo que uno quiere que sea. Por más que nosotros nos vistamos, por ejemplo, que diga que soy Superman y que me ponga una capa y que quiera tirarme de un quinto piso, no lo voy a poder hacer porque hay leyes biológicas que están en mí, incrustadas en mi ADN, que me impiden hacer eso. Entonces nosotros debemos pensar en la realidad.
en el principio de la lógica, que dice que todo ente es idéntico a sí mismo y no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. El principio de la lógica, hermano, dice que todo ente es idéntico a sí mismo. ¿Por qué la mujer se parece a la mujer? Porque es mujer y está en su naturaleza. Está en su naturaleza, hermano. Entonces, la ideología de género está moldeando la sociedad y se está introduciendo hasta dentro de los grupos religiosos para distorsionar la realidad de los sentidos de las cosas, hermano, para llevarlo a un punto tal de distorsionar la realidad. Hay dos términos que nosotros podemos definir, potencia y acto. La potencia es lo que puede llegar a ser una cosa, el acto lo que es. Por ejemplo, una semilla está en potencia y puede transformarse en una planta que llega a ser el acto. Entonces, un niño pequeño que está en el vientre de su madre, todavía que la gente le llama feto, puede convertirse en un adulto. En el vientre está en potencia, pero ya cuando crece es el acto mismo que nosotros podemos percibir. Entonces, esto es lo que nosotros podemos encontrar, que es lo lógico, es lo natural y es lo que es percibido por la realidad. Entonces, simplemente las cosas son como son y no como nosotros queramos que sea. Y algo pasa, yo sé que este tema no me corresponde a mí, le corresponde a otro hermano hablar del aborto, creo que el hermano Jesús, pero esto cabe dentro de esa situación, ya el hermano lo va a tocar más extensamente en esa parte. Entonces, la naturaleza, hermano, es el principio de las operaciones. Por ejemplo, un niño que está en el vientre de la madre, yo sé que va a llegar a hablar, porque nosotros los seres humanos somos entes hablantes. Aunque él no haya nacido, pero yo sé que va a hablar, porque nosotros hablamos. Está en potencia y puede llegar a ser acto. El hombre es lo que es, hermano, no lo que uno quiere que sea. Eso es. Ya para concluir, queremos analizar un punto clave. Vamos a ver qué nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y aquí cerramos, hermano. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice el texto, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí vemos, hermano, que la palabra deseo, epitumia, se traduce como buenos deseos. Pero ¿por qué nosotros sabemos que aquí se está refiriendo a algo malo? Porque habla de los deseos de la carne, los deseos de la carne. ¿Qué pasa con esto? La palabra carne en el texto original nos dice que se utiliza la palabra sarx con X. La palabra sarx, carne, a veces se refiere al animal que nosotros nos comemos, otras veces se refiere al cuerpo humano, pero otras veces se le da otra connotación diferente, como aquí en este texto, que se refiere como a lo pecaminoso, a los deseos malos, que siempre tratan de ir en contra de lo natural y de lo que Dios ha establecido. A eso se refiere, hermanos. Entonces, esta palabra es importante que nosotros podamos comprender su etiología. ¿Por qué? Porque de esto nos va a ayudar a comprender un poco mejor lo que Pablo quiere decirnos en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque algunos filósofos griegos explicaron esto diciendo que el cuerpo es malo, que es la cárcel del alma y que el alma está corrompida por el cuerpo. Y de esa doctrina nació el pecado, la llamada doctrina pecado original. Nació de aquí, de este punto. Nace así. Pero esto no es cierto, hermano, porque muchos dicen que el pecado ha sido condenado en la carne. Sí, y te dicen que el hombre por naturaleza es malo. No,
Claro que no, porque los deseos de la carne son simplemente los deseos del corazón malo. Porque vimos al principio que la parte que es consciente del hombre es lo que Dios puso en el hombre. Cuando al inicio leímos en el libro de Génesis. La palabra corazón se usa en la Biblia para hablar del intelecto, de la voluntad, de las emociones y también de las concupiscencias. Por ejemplo, dice Romanos 1:21, su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué? Porque los malos deseos nacen ¿dónde? En la carne. No, nacen en el corazón, pero se utiliza la carne para satisfacer esos deseos realmente. ¿Que nacieron dónde? Porque los deseos malos nacen en el corazón, pero el calvinismo y mucha gente dice que por naturaleza el hombre es malo, pero no es verdad. ¿Por qué? Porque el hombre es recto, porque nace sin pecado y todo está en su corazón, donde están y se hacen las operaciones del pensar, sentir, tener emociones. Todo esto, hermano. De hecho, los malos pensamientos, dice Cristo, nacen ¿dónde? En el corazón. En el corazón. Por eso Pablo dice en el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras? Adulterio, mochella, aquí se utiliza ese vocablo, adulterio, fornicación, porneia, inmundicia, acatarsia, lascivia, aselgia, que significa exceso, licencia, ausencia de freno, sin dominio propio, indecencia, disolución. Todo esto significa la palabra lascivia, hermano, y es lo que nosotros más vemos hoy en día en el mundo. El mundo vive para satisfacer los deseos de la carne, porque lo piensa en su corazón, lo piensa en su corazón y así lo expresa. Y eso es lo que nosotros vemos, que todos estos placeres es lo que hoy en día se vive en su máxima expresión. Hoy hemos llegado a tal punto de decir que el hombre no es hombre, sino que puede ser mujer, y la mujer puede ser un hombre, y se puede hormonizar, porque son los deseos que hay en su mente y en su corazón. Y hasta que ellos no reflexionen en el corazón y no culpar a la carne de todo, las cosas van a seguir de mal en peor. Pablo habla de orgías, por ejemplo, como hoy en griego, que es glotonería, un desenfreno, lo que acompaña y es consecuencia de la embriaguez allí. Todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo hemos dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar con esa gente? No heredarán el reino de Dios. Amados hermanos, la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que ha desarraigado la naturaleza del hombre para expresarla en la cultura y satisfacer sus deseos carnales. Quiero terminar con esta palabra, hermano. Hoy en día nos enfrentamos al desenfreno más grande de la humanidad y se va a seguir haciendo. Y nosotros debemos hablar más que nunca sobre los deseos que se expresan en el pensamiento y en el corazón y se llevan a cometer el acto en la carne. Y por eso nos alejamos de Dios. Hoy más que nunca necesitamos hablar de estas cosas, necesitamos conocerla y expresársela a todas aquellas personas que necesitan escuchar. Necesitan escuchar y ser totalmente libres y obedecer el Evangelio de Cristo. Hermanos, vamos a decir no a la ideología de género. Es algo inventado por los hombres. El hombre es hombre, mujer es mujer, como vimos, y hay una gran diferencia. Y la institución divina, el matrimonio, es sagrada. Y nosotros más que nunca debemos expresarlo y vivir una vida de acorde a lo que Dios ha establecido. Que Dios nos bendiga ricamente a cada uno de ustedes, amados hermanos.